Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto, un placer enorme poderme dirigir hacia ustedes a través de este medio. Un saludo especial para todos los que van a estar en la sintonía de este video. Sean bienvenidos, bienvenidas. Es una bendición muy grande. Solo voy a quitarles unos segundos para poder compartirlo en el grupo de la iglesia también, ya que ellos están al pendiente de esta transmisión. Hermanos, Dios les bendiga. Así es que gracias mi hermano Jorge Merino por darme la oportunidad, el privilegio de poder participar, predicar la palabra de Dios aquí a través de este medio. Vamos a hacerlo, hermanos amados, porque es bueno, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor, más en esta noche de adoración. Se va a estar clamando al Señor, excelente, con la ayuda de nuestro Dios. Él va a obrar en nuestras vidas. Él sabe, mis hermanos y hermanas, cómo el Señor lleva las cosas. Por eso quiero leer en la palabra del Señor, en esta oportunidad, en el Salmo 103. Salmo 103, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 103, versículo número 3. Salmo 103, 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Qué interesante, mis queridos hermanos, de cómo Dios hace cosas maravillosas y cómo el salmista se muestra agradecido conforme a todas las misericordias del Señor y a lo que el Señor hace o hizo en sus vidas, en su vida, en la vida del salmista. Mis queridos hermanos, la situación que estamos pasando es una situación no esperada. No esperábamos esto, algo tan drástico, tan tremendo, tan cruel y tan repentino también, porque de repente esto se vino dando y nuestro país no estaba preparado para esto. Y no solamente el país, sino toda la misma iglesia. Pero que en medio de toda esta situación, en medio de todo este rollo, en medio de toda esta tragedia, esto que estamos viviendo, podemos nosotros decir las mismas palabras que el salmista dijo. Él es quien perdona nuestros pecados, sana las dolencias. Él es quien rescata del sepulcro nuestra vida y nos cubre de favores y de compasiones. Él colma de bienestar nuestra vida, de modo que nos hace rejuvenecer como las águilas. Esa es una esperanza que nosotros tenemos en Dios. Una esperanza que no la tiene el mundo, pero sí nosotros, los hijos de Dios. Pero que es una esperanza que también está para el amigo, está para la persona que no tiene a Cristo en el corazón, pero que tiene la oportunidad de poder recibir a Jesús en su vida como su Salvador. La situación es bastante tremenda y lo hemos dicho y cualquiera lo sabe, ¿verdad? Pero es importante, es muy, pero muy importante que nosotros, mis queridos hermanos, sepamos cómo manejar esto conforme a la palabra de Dios. Dios es tan bueno
tan misericordioso que nos ha dejado un manual, que es su palabra, donde nosotros nos podemos regir, porque la misma palabra nos lo dice de que es lámpara en nuestro caminar. Entonces es ahí donde nosotros podemos regirnos cómo caminar en la oscuridad del camino de la vida. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos amados? A través de la luz de la palabra. La palabra es lumbrera en nuestro camino. La palabra del Señor es quien nos alumbra. Quien nos alumbra para que nosotros podamos caminar rectamente y podamos saber dónde es que vamos a dar el próximo paso y que podamos ver también qué es lo que nos espera más adelante o al frente, lo que tenemos al frente. La palabra no en sí no es la fuerza que nos impulsa, en este caso en el versículo que estamos recitando. Es la lámpara que nos indica. El impulso va a ser nosotros que tenemos que caminar, pero la palabra nos va indicando para que nosotros seamos más certeros donde poder poner el pie para que nosotros no resbalemos, pues Él nos va a sostener. El salmista estaba bien informado de todo lo que Dios hacía en su vida. Y él reconocía los favores, las misericordias del Señor. Y es por esa razón que en medio de situaciones adversas que él estaba pasando, en medio de situaciones difíciles, él puede escribir. Y al escribir, él puede mantener prácticamente su fe en el Señor, aunque muchas veces se sentía bien anímicamente. Otras veces se sentía mal. Algunas veces emotivamente estaba destrozado. Otras veces estaba con ánimos fuertes, con ánimos firmes. En la cuestión de salud, el salmista algunas veces estaba enfermo, pero allí escribía. Otras veces estaba sano y también escribía. Ahora, todos esos escritos que el salmista hace, independientemente de su estado de ánimo, independientemente de su situación física, de su salud o su enfermedad, en su adversidad, en su abundancia, en su escasez, él dejó impregnado en la palabra del Señor, más que todo en sus escritos, que posteriormente llegarían a formar la palabra de Dios. Queda impregnado toda su situación de la vida, todas las etapas de su vida. Y al poder quedar plasmada todas las etapas de la vida del salmista, nos damos cuenta de que muchas situaciones que el mismo salmista pasó, el mismo escritor de este Salmo 103, él pasó, son situaciones que también nosotros posiblemente estemos pasando. Porque algunos llegan a pensar de que cuando uno viene al camino del Señor, de que cuando uno llega o viene al camino de Dios, todo ya cambia y que ahora somos superhombres o supermujeres, que ya no nos llegará la enfermedad, superes humanos, que ya no llegará la enfermedad, ya no tendremos tristeza, que ya como Cristo está en nosotros, ya todo es color de rosa. Y que tenemos asegurado todo en esta vida, tenemos asegurado todito, bienestar económico, bienestar social, bienestar de salud, bienestar en muchas áreas. Ahora, la verdad es que si nosotros pensamos de esa manera, si nosotros nos enfocamos a que si ya nosotros estamos en el camino del Señor, todo nos va a ir bien, entonces es ahí donde estamos haciendo una mala percepción de la vida cristiana. Y cuando nosotros hacemos una mala percepción o la persona hace una mala percepción de la vida cristiana o percibe mal esto, entonces es ahí donde tiende a desalentarse o a decepcionarse. Y al desalentarse y decepcionarse, muchos comienzan a desviarse del camino o vuelven atrás, retroceden. ¿Por qué razón? Por la razón de que tuvieron
una mala percepción. Ahora, hay beneficios muy grandes en estar en el camino del Señor. Y por eso, mi querido amigo, yo quiero hablarte de ello. Estar en el camino del Señor es muy hermoso, muy precioso, pero también debemos de decirte la verdad, la realidad. Te digo esto porque muchas personas piensan diferente en este sentido. Muchos piensan así como te lo acabo de explicar, venir al camino del Señor todo de maravilla. Algunos en su angustia, en su dificultad, buscan al Señor y eso es bueno. Eso es bueno, eso es excelente. Lo que no es bueno es pensar de que cuando ya vienen al camino de Dios, piensan que todo problema se les va a acabar. De que toda la dificultad se les va a ir y de que de aquí en adelante en el camino del Señor todas las cosas son hechas nuevas. Y sí, son hechas nuevas, como lo dice en la carta a los Corintios. Todas las cosas son hechas nuevas, pero debemos entender de que estamos en el mundo. Y Jesús lo recalcó a sus discípulos que estábamos en el mundo y que teníamos que ser prudentes. De que teníamos que ser astutos, pero también teníamos que ser mansos. ¿Por qué? Porque Él nos enviaba como ovejas en medio de lobos rapaces. El mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces es ahí donde nosotros debemos de confiar. El camino del Señor es un camino de fe, es un camino de confianza plena y absoluta en el Señor, de que en medio de cualquier circunstancia, Él nos va a sacar adelante. Por eso, al leer la palabra del Señor, en el versículo número 3 que hemos leído, dice, Él perdona tus pecados. Él perdona tus pecados. El bienestar dentro del camino del Señor implica muchas áreas del ser humano. Una de ellas es el área espiritual. La persona cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando Jesús no está en su corazón, la persona está muerta en delitos y pecados. Y necesita ser rescatado. Y la única manera de ser rescatado, de que su alma no se pierda, es a través de Cristo Jesús. Cristo lo que hace es que perdona tus pecados. Porque los pecados del ser humano es lo que hace la separación entre Dios y el hombre. Esa es una barrera, el pecado es una barrera. Y esa barrera necesita ser quitada. Y esa barrera es quitada cuando usted, mi amigo, se arrepiente. Y el único que puede perdonarle pecado se llama Cristo Jesús. Solo Él perdona pecados. Solo Él puede perdonarte. Por eso es necesario un arrepentimiento. Por eso es necesario un arrepentimiento genuino. Porque Él es el único que perdona pecados. Ahora bien, esto es bien importante que cada uno de nosotros lo sepamos. Que cada uno de ustedes lo sepa. Que usted, mi querido amigo, lo sepa. Él perdona tus pecados. Es un beneficio grande en estar en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Tenemos perdonados nuestros pecados a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para podernos redimir, quien pagó con su propia vida, derramando sangre preciosa para podernos rescatar a nosotros, para podernos liberar de las garras del enemigo y del pecado. El único que perdona pecados entonces es Jesús. Es el único. Y Él, dice la Biblia, Él perdona nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados.
Porque la redención del ser humano es externa al mismo ser humano. O sea que el ser humano no puede inclinarse a su salvación a través de esfuerzos o a través de penitencias. El ser humano solamente puede recibir su salvación a través de Cristo Jesús en un arrepentimiento genuino. Entonces, eso es lo que se necesita. Primeramente, un arrepentimiento genuino. Los beneficios de estar en el camino del Señor. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Ahora, en esta situación en la que estamos viendo, en la que estamos pasando a nivel mundial, miren, hermanos amados, el dolor que puede causar el COVID-19, según testimonios de muchos que han padecido, han sido contagiados de este virus, es que pasan agonías tremendas, escapan a morir porque les falta el aire. Entonces hay dolores también en sus cuerpos. Ahora, pero eso es solo por esta enfermedad. Pero hay otras enfermedades que causan otro tipo de dolores. Otro tipo de dolores. Entonces, en lo cual se necesita la intervención de médicos, de medicina, de medicamentos fuertes, especiales para poder aliviar el dolor. Ahora bien, pero también hay dolores emocionales que también nos pasamos nosotros los seres humanos. Dolores emocionales en los cuales muchas veces uno prefiere mejor estar sintiendo un dolor físico que una herida en el corazón, que un corazón herido. ¿Me entiende? Son situaciones que también el ser humano las vive. Como ejemplo, cuando alguna relación se rompe inesperadamente, o cuando dentro del matrimonio hay una situación que no tuvo que haber pasado, que viene a herir prácticamente a uno de los cónyuges, o en una relación familiar por algún hecho de algún miembro, un miembro de la familia, cuando comete un error y se ven involucrados no solamente el matrimonio, sino también los hijos. Y estas acciones causan dolores profundos en el corazón de las personas. Yo he visto gente llorar amargamente, pero no de un dolor físico, sino de ver situaciones emocionales que han pero roto sus sentimientos, roto su corazón. Es dolor de sentimiento. Es un dolor terrible. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y sana todas tus dolencias. El Señor sana todas tus dolencias. Y cuando nosotros hablamos de dolencias, debemos de saber también dolencias físicas. Dolencias físicas. Pero también hay dolencias emocionales, las cuales son producidas por la traición, por muchas cosas, por la pérdida de un ser querido. Dolencias emocionales. Pero ¿sabes qué? Dios nos rescata de esto también. Dios nos rescata de esto, queridos hermanos, querido amigo. Por eso, cuando te sientas agobiado, te sientas triste, te sientas desesperado, hay un camino que es necesario seguir, que es importante seguir, y ese es el camino de Jesucristo, el camino de la palabra del Señor. Ahora, quiero aclararte nuevamente que no por venir al Señor ya todo, si estás enfermo ya de un solo automáticamente vas a ser sanado. Que no por venir al Señor, el dolor en el corazón por la pérdida de un ser querido, por haber sufrido una situación de matrimonio, de familia, de traición, y ese dolor que te causa tan grande, no por ello, no por eso significa que al venir al Señor, eso va a ser borrado de tu corazón y ya no vas a sentir nada. No,
No te estoy diciendo eso. Lo que sí te voy a decir es algo. Pero antes de eso te voy a poner ejemplos. En el caso de un hombre llamado Daniel, fíjate, un hombre llamado Daniel era fiel al Señor, era fiel en su trabajo. Un día sus compañeros de trabajo, sus colegas, ahí donde él trabajaba, decidieron armarle algo a Daniel, quererlo acusar de algo porque les daba envidia. ¿Y qué hicieron? Hicieron de que le aconsejaron al rey que firmara un edicto, que todo hombre no pudiera adorar ni orar a sus deidades durante 30 días, solamente al rey. Y al rey le pareció eso. Y como le pareció eso, firmó ese edicto. Ahora, el detalle era que toda persona que desobedeciera, desobedeciera ese edicto, ese mandato, iba a ser echada a un foso con leones hambrientos. Daniel, él oró al Señor todos los días. Cerraba la puerta, abría la ventana que daba hacia la ciudad de Jerusalén, con dirección a la ciudad de Jerusalén. Y él le clamaba a Dios 3 veces al día. Ahora, ¿qué pasó? Sus compañeros, sus colegas vieron eso. Y le pusieron el dedo a Daniel. ¿Y qué pasó? No, tuvieron que juzgarlo. Y no solamente juzgarlo, lo condenaron. Daniel pudo haberse sentido como desamparado por el Señor. Señor, te he sido fiel. Señor, yo confío en ti. Señor, yo he creído en ti. Señor, ¿y por qué no me libraste? ¿Por qué no me libras de este juicio mientras lo estaban juzgando? No lo libró el Señor del juicio. Lo condenaron. Señor, ¿y por qué no me libraste de esta condenación? Hoy ya estuvo, me tiran al pozo lleno de leones, al foso de los leones. Y lo llevaban a Daniel. Posiblemente él iba angustiado. Y lo llevaban, pero él tenía sus convicciones firmes en el Señor. ¿Y qué sucede? Lo echan al foso. Le pregunto, ¿lo libró el Señor del foso de los leones? No. Fue a dar al foso de los leones. Sí lo libró de los leones, no del foso. Lo mismo pasó con sus compañeros, a quienes les habían cambiado sus nombres y les pusieron Sadrat, Mesad y Abed-nego. El rey había dado un edicto también que al sonido de la zampoña, de la cítara, de los instrumentos de música, toda persona de toda lengua y nación tenía que postrarse y adorar la imagen, la estatua que el rey había erigido. Estos 3 personajes no lo hicieron porque ellos eran firmes en sus convicciones de adorar, inclinarse solamente a Dios. ¿Qué sucedió? Los libró el Señor de que los echaran, los metieran a un horno que lo habían calentado más de lo acostumbrado por quererlos intimidar. Es más, los llevaron ante el rey los amenazó intimidándolos y les dijo que Dios los librará de mi mano. Pero ellos no, sepas, oh rey, que Dios nos va a salvar. Pero si no nos salva, le dijeron, si no nos salva, a esa estatua no nos inclinamos. ¿Qué sucedió? Los llevaron, mire, soldados robustos los llevaban hacia el horno. Los libró el Señor del horno. ¿Cómo se sentía mientras iban en el camino hacia el horno? Posiblemente afligidos, angustiados, pero habían creído en un Dios vivo. ¿Los libró el Señor del horno? No. Lo terrible en el horno era el fuego. Lo terrible en el foso eran los leones. El Señor no libró a Daniel de los leones. El Señor no libró a Sadrat, Mesad y Abed-nego del horno. Pero sí libró a Daniel de los leones. Sí libró a Sadrat, Mesad y Abed-nego del fuego. Los libró y en medio del fuego, en medio del horno, ahí andaba el Señor con ellos. De manera que aquel rey se quedó pero sorprendido. Decía que no eran 3. No eran 3 lo que metimos en ese horno, pero yo veo otro. Y ese tal es semejante a hijo de los dioses. Era el Señor que estaba con ellos.
Entonces, ¿qué significa esto, mi querido amigo, mi querido hermano? Que en esta vida nosotros muchas veces podemos estar pasando dificultades. Podemos estar pasando problemas, dolor, angustia, desesperación, escasez, enfermedad. Podemos estar pasando estas situaciones. Ahora, si venimos al Señor y si lo hacemos con un corazón contrito y humillado, buscando en el Señor el refugio, de seguro Él nos libra. Él nos libra de todas nuestras dolencias. Sí, sí, pero como te digo, a través de estos ejemplos, no es que automáticamente el dolor se te va a quitar, la enfermedad, vas a ser sanado solo por aceptar al Señor. Y yo creo en los milagros, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero esos son casos excepcionales. Dios lo puede hacer, Dios te puede sanar, Dios puede hacer un milagro grande. Pero como te digo, son casos excepcionales. Dios lo puede hacer. Pero el Señor lo que sí te promete es estar contigo en medio del horno. Es estar contigo en medio del foso lleno de leones hambrientos. Eso es lo que Dios te promete. Entonces, ¿qué significa eso? Él perdona tus pecados. Y si Dios perdona tus pecados, tú eres salvo. Ya no habrá condenación para ti. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Perdona tus pecados. Ahora, si en esta vida comienzas a portarte mal y a caminar mal, claro que habrán consecuencias. Consecuencias que se han de pagar en esta misma vida. Pero si Dios está de tu lado, si Dios está contigo y tú estás con el Señor, claro que te evitarás caminar por sendas tenebrosas, porque Él te guiará hacia toda la verdad, porque Él te guiará por sendas de justicia, Él te pastoreará por pastos delicados. Pero si por A o por B razón estás caminando en caminos desviados, entonces tendrás que pagar las consecuencias. Pero eso sí, si estás en el Señor, si le pides perdón al Señor, si vives para Él, si te rindes a sus pies y lo haces de todo corazón, es bien importante que sepas esto. Una cosa sí, el Señor perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. También promete el Señor sanar todas tus dolencias. Qué lindo es caminar en las sendas del Señor. Él perdona todos tus pecados, pero sana también todas tus dolencias. Pero como te digo, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Es un proceso, el cual te lo voy a explicar. Es un proceso. Te lo voy a explicar. Dice el versículo número 4. Él rescata tu vida del sepulcro. Rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Rescata tu vida del sepulcro. Es una situación espiritual. Es cierto, si el Señor no viene pronto, todos vamos a morir físicamente. Así como ya algunos se nos han adelantado. Pero eso sí, el Señor no dejará nuestra vida en el sepulcro. Porque un día la trompeta va a sonar. Y dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se cumple la palabra del Señor. Rescata del hoyo, del sepulcro nuestra vida. Pero en esta vida también ya en las dolencias físicas, dice la Escritura, hermano amado, y te cubre de amor y compasión. Dios es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, lleno de amor, de misericordia, de bondad. Nos cubre de amor. La Biblia dice que la bendición del Señor
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos de nosotros somos bendecidos por el Señor, pero la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora, algunos podemos decir, hermano, pero yo soy cristiano y yo de repente recibí una bendición de parte de Dios, pero viera el problema que me pasó. Viera la situación que me está pasando. Yo creo que no era de Dios, porque la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Es que miren, hermanos, ahí es donde nosotros, y usted también, mi querido amigo, es donde debemos de entender algo. Que Dios nos bendice a nosotros, pero muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir las bendiciones. Y ese es un problema. No estamos preparados para recibir las bendiciones. ¿Qué sucede cuando no estamos preparados para recibir las bendiciones del Señor? Algunas veces no las recibimos. Y otras veces las recibimos, pero no somos buenos administradores. Pero Dios nos quiere bendecir porque, como le digo, Él es misericordioso. Él es compasivo. Entonces sucede algo. Sucede algo que es bien, ¿cómo decirle? Es bien relativo. Porque estamos hablando de que el Señor nos rescata de todas nuestras dolencias. Pero muchas veces el Señor nos hace pasar en procesos. Y esos procesos muchas veces duelen. Pero al final, Dios lo que quiere es bendecirnos. Entonces, pero para eso debemos de entender también lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ha concedido a nosotros no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Ahora, pero padecer muchas veces nos llevará a tener dolores sentimentales. Padecer algunas veces nos llevará a tener dolores físicos. Pero Él, dice la Biblia, es quien rescata nuestra vida y nos sana de todas nuestras dolencias. Pero ese proceso que muchas veces pasamos dolores físicos o sentimentales es porque no estamos preparados. O no hemos dimensionado a totalidad la palabra, mucha de la palabra del Señor. Entonces es ahí donde al pasar esos procesos, algunos nos desalentamos, algunos se desalientan, algunos claudican. Por eso quiero presentarte un ejemplo. Quiero darte un ejemplo. Y es la vida de José. En la vida de José, imagínate, en la vida de José, la Biblia habla de que era un joven soñador, un joven que Dios le daba revelaciones. Desde a muy corta edad, Dios comenzaba a revelarle lo que él quería hacer con José. José tenía sueños y se los contaba a sus hermanos. Y los hermanos lo que hacían es que tenían envidia. No lo querían. Y cuando José les contaba esos sueños, sus hermanos lo que hacían era menospreciarlo. Bueno, José le contó sus sueños también a su padre juntamente con sus hermanos. ¿Y qué sucedió? También, hermano, amado, lo menospreciaron. De tal manera que el mismo padre le dice, o sea, que tú piensas que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti. O sea, como confrontándolo. Y José así como, bueno, a saber, eso es lo que soñé, ¿verdad? Ahora, era Dios obrando. Era Dios obrando. O sea, Dios quería ponerlo en una posición de eminencia a José. Tenía preparado algo muy grande para José, en el cual, en esa preparación, en eso que Dios tenía preparado para José, en ese gran privilegio, también iba a gozar toda una familia, todo un clan, toda una familia. Pero en ese momento José no había logrado dimensionar todas esas bendiciones que Dios tenía para él. Yo aseguro algo, o sea, este es mi criterio, que si Dios le hubiera dicho a José de un solo, mira José, fíjate que aquí va a suceder algo bien tremendo y yo te voy a hacer
príncipe de Egipto. Te voy a hacer el segundo al mando de Egipto. José pudo haberse entusiasmado. José se hubiera entusiasmado. José le hubiera contado a sus hermanos, a su padre. José le hubiese contado a medio mundo. Pero iba a suceder lo mismo. Al principio lo iban a menospreciar. El detalle está en que si Dios le hubiese dicho directamente a José, cuando José comenzó a pasar procesos, así como cuando sus hermanos lo agarraron y lo querían matar, pero al final no lo mataron, sino que lo echaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo, José se hubiera decepcionado. Se hubiera decepcionado. Pero lo bueno es de que el Señor solo se lo mostraba a través de sueños. No había una claridad. No, o sea, José nunca se vio vestido de egipcio. En el sueño vestido de egipcio y los hermanos postrándose. No, era como ahí hermanos en un sueño y tipo alegorías. ¿Me entiendes? Figuras. Que él miraba que la luna y las estrellas se postraban. ¿Me entiendes? Que ramos de trigo también se postraban, se inclinaban ante él. Entonces, pero sucede de que el Señor solo le estaba mostrando lo que quería hacer más adelante. Pero luego tiene que pasarlo un proceso doloroso, un proceso donde el Señor solo lo estaba capacitando. O sea, ese proceso también era parte de la bendición. Por eso es importante que nosotros lo entendamos, porque no sé si usted, hermano amado, usted está pasando un proceso, o usted, mi amigo, está pasando alguna situación grave en su vida, y usted piensa que el diablo lo está destruyendo, y muchas veces lo que Dios quiere es rescatarlo y hacer algo maravilloso con usted, pero usted no lo ha entendido. O sea, usted no por gusto está viendo esta transmisión, esta predicación. Es porque Dios le está hablando a su vida. Y Dios te está hablando a ti también, mi hermano. Está pasando problemas, dificultades, y Dios mío, y yo que te soy fiel a ti, y yo que me guardo para ti, mi Señor, y cómo es posible que nosotros queriendo hacer las cosas bien para ti, agradarte a ti, y mira cómo el diablo se opone, y mira la situación. Mire, Dios va a ocupar hasta el mismo diablo para perfeccionar sus planes. Lo tremendo es que el problema es cuando nosotros nos quedamos ahí solo para estar culpando al diablo. Y nos quedamos a lamentar, cuando lo que deberíamos de hacer es ser chispas, ser listos. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es que si alguna dificultad está pasando, pues busquemos alternativas. Siempre con la mirada puesta en el Señor. Eso es lo que hizo José. ¿Qué pasó con este? No, hombre, cuando le estaba pasando todo esto, él seguía puesta su mirada en el Señor. Puesta su confianza en Dios. Tenía confianza en Dios. Y Dios seguía revelándole su voluntad, revelándole. Y a través de esas revelaciones, hermanos, amados, mi querido amigo, a través de esas revelaciones, de ahí fue que el Señor le dio la sabiduría y lo puso en un lugar donde José solo a través de sueños, nada más, pero una idea tenía, solo idea. Nunca lo había visto así, pero ahí lo quería poner el Señor. Entonces surge la pregunta, ¿y a ti dónde te quiere poner el Señor? Y por eso tal vez estás pasando problemas, dificultades y adversidades y no lo has entendido. Entiéndelo hoy. Entiéndelo hoy. Pasamos por problemas, por dolencias. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Por qué pasamos estos problemas? ¿Por qué pasamos dificultades? ¿Por qué pasamos enfermedades? Porque somos humanos. Pero para eso vino el Señor, para rescatarnos. ¿Qué significa? Que el Señor nos promete una vida eterna, nos promete un futuro de bienestar, pero para tener ese futuro de bienestar, Él tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Me estoy refiriendo a la vida eterna.
Pero también nos promete más adelante, también tiempos de refrigerio. Pero muchas veces el Señor nos va a tener que hacer pasar por el fuego de la prueba o por procesos para moldearnos, para prepararnos. ¿Para qué? Para que luego estemos listos para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vuelvo y retomo nuevamente esta situación que está pasando. La iglesia, en cierta manera, hemos estado trabajando como iglesia. Pero tal vez no habíamos trabajado aquellos aspectos de la vida que son primordiales, pero que los habíamos pasado por alto. Por ejemplo, estar con las familias, ser nosotros los que le servimos al Señor, nosotros, los que le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Nos habíamos acostumbrado a llevarlos a la iglesia y que ya en iglesia, en escuela bíblica o en iglesia infantil ahí que le enseñen. Pero la mayor responsabilidad de enseñar espiritualidad a los pequeños es de nosotros, los padres. Algunos lo estaban haciendo bien, gloria a Dios, pero es posible que la gran mayoría no. Y este es algo que nosotros podemos entenderlo ahora. Estar encerrados, estar en cuarentenados, estar en todo esto, pues no, podemos ver algo, podemos hacer eso. Enseñarles espiritualidad a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. O sea, los maestros, las personas que de verdad le presenten a Cristo a nuestros hijos, no tienen que ser personas de fuera, tenemos que ser nosotros mismos. Bueno, pero podemos sacar eso, ¿verdad? De esta situación. Otra cosa, los locales de la iglesia están cerrados. Algunos detractores allá, ¿y dónde están los pastores? En cuarentenados igual que usted. Pero lo hacen solo porque, ¿y dónde están los pastores? O sea, quieren víveres, ya se los van a llevar, no se preocupe. No necesariamente la bendición del Señor va a ir a través del pastor. No, Dios lo puede bendecir a través de los alcaldes, a través de personas altruistas. Sí, Dios a Elías a través de cuervos le dio de comer y también a través de un ángel. ¿Me entiendes? Pero ahora, claro, si te enfocas en eso, pues ahí te vas a estar. Entonces nunca vas a aprender. Ahí vas a estar pasar en proceso y proceso, sufriendo y nunca vas a aprender. El detalle está en que si ahora comienzas a comprender la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces vas a pasar, vas a sufrir. Pero si lo entiendes, no vas a volver a sufrir por lo mismo de nuevo. Porque Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en ti. Otra cosa, cuando David, el Señor, lo unge como rey. Todo eso fue en secreto. Si el mismo Samuel llegó así como de escondido porque el rey en funciones, si se daba cuenta lo que Samuel estaba haciendo, lo iba a matar. ¿Y qué sucede? No, fue en secreto y todo eso. Ahora sí, ungido como el nuevo rey de Israel. Le pregunto, y eso fue así, en el mismo momento. Le cayó el aceite, se levantó y bueno, arreglémonos maletas y vámonos ya para el palacio porque hoy sí, ya soy el nuevo rey. No. Fue un proceso largo, un proceso doloroso también, pero fue un proceso el cual Dios lo permitió para poder afilar a su servidor, a su siervo, a David. Entonces este proceso que usted puede estar pasando, mi querido amigo, mi querido hermano, puede ser de parte de Dios, para que usted, mi amigo, lo conozca a Él y pueda entender en qué camino debe caminar. Y en el caso tuyo, mi hermano, puede ser que Dios te esté afinando para que tú entiendas. Quiera tal vez el Señor quitarte aquellas cosas que no son buenas, que al final te pueden hacer daño. Puede ser orgullo, vanagloria, jactancia, resentimientos. Tanta gente resentida, cristianos resentidos y aún hasta con altos privilegios y resentidos de primera. Y Dios tiene que hacerlos pasar en proceso porque eso no es bueno, no es bueno. Porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida, pero con actitudes así, no. En vez de ser de bendición,
Lo que puede ser es un peligro, pero peligro potencial. Entonces es importante que podamos entender que Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor. Te cubre de amor y compasión. En medio de todo, en medio de cualquier dificultad, el Señor nos cubre de compasión, de amor. De amor nos cubre el Señor. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. No es por nada, mi hermano, pero en esta situación, los que le hemos sido fieles al Señor, Dios por su gran amor y misericordia, no porque seamos buenos, pero no te ha faltado la comida. Hay bendición. Hay bendición, y aquí solo se muestra la misericordia del Señor. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece, de tal manera que estar en el camino de Dios. Bien se lo dijo el Señor a la samaritana: el que bebiere de esta agua en su interior será como ríos, como fuentes de agua que salta para vida eterna. O sea, hablando de una restauración interna. De una restauración interna. Así como el águila, después de los 40 años, tiene que pasar un proceso tremendo. Un proceso de renovación, donde es doloroso ese proceso, pero ese proceso es necesario. Es muy necesario para luego poder comer, volar nuevamente y echarse por los aires. Entonces, en nuestra vida, muchas veces es necesario un proceso. Es muy necesario. Pero después de ese proceso, mire, sucede esto: nos renueva como el águila. Nuevamente nuestro ser interior queda con una paz, mi querido hermano, mi querido amigo. Que aunque estemos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, no estamos agobiados y temerosos de que qué no va a pasar, que Dios mío, que ayúdanos. No, en medio de toda esa situación, nosotros podemos erguir nuestro rostro, estar contentos, estar confiados de que nuestro socorro viene de lo alto, del Señor. Ánimo, adelante. Vamos, acepta a Cristo. Acepta al Señor. Vamos, hermano, no se desanime, no se desaliente. Vamos con todo el corazón. Vamos a orar en este momento. Quiero invitarle que cierre sus ojitos y le digamos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Señor, hoy nos has hecho entender de que muchas veces lo que estamos pasando es porque no hemos caminado bien, pero tú lo permites porque tienes algo mejor, algo bueno, tanto para el amigo que no te conoce, porque esa angustia, esa dificultad, ese problema lo puede llevar al arrepentimiento, acercarse a ti, y al arrepentirse de sus pecados, tú eres fiel para perdonarlo. Señor, al hermano también, que está pasando problemas y dificultades, esto puede ser un proceso donde tú lo estás moldeando como el barro. Señor amado, para poder hacer una vasija de honra, para poderle dar bendiciones y prepararlos más adelante. Amado Dios, salva a los que no te conocen. Tú, mi amigo, quiero invitarte a que esta noche puedas recibir a Jesús. Estás pasando problemas, estás pasando situaciones difíciles. Él perdona tus pecados.
Él, dice la Escritura, sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienestar tu vida y te rejuvenece como las águilas. Acepta a Jesús. Puedes hacerlo hoy, ahí donde estás. Haz esta oración conmigo. Abre tu corazón y dile al Señor: Señor, reconozco que yo soy pecador, que estoy sufriendo en este momento, pero me arrepiento de mis pecados. Estoy arrepentido de haber caminado lejos de ti. Ahora abro mi corazón a ti y te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Tú, mi hermano, puedes reconciliarte y puedes dejar tus comentarios o comunicarte a esta página de que tú te has reconciliado, has hecho nuevos votos, o tú, mi amigo, que has aceptado al Señor. Dile tú, mi hermano: Señor, perdóname. No había entendido tus propósitos, pero ahora los voy entendiendo. Aunque no somos predicadores expertos, pero yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Dile al Señor: perdóname, me reconcilio contigo y hago nuevos votos, porque ahora entiendo de que es un proceso que me estás haciendo pasar, es solo para perfeccionarme. Vamos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta bendición. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos.